¿Por qué Singapur será hasta ahora el mayor desafío para Franco Colapinto? Sí, mucho calor acá en Singapur. Y no solamente lo es para el argentino, sino para cualquier piloto. ¿Qué onda a todos? Bienvenidos a tu fórmula. El circuito callejero de Marina Bay es considerado por muchos el más difícil física y mentalmente de la máxima categoría. ¿Y por qué se debe esto? Lo estaremos repasando en este video. Son 3 las razones que estaremos analizando. Pero antes vámonos con un poco de historia. Singapur fue la primera carrera nocturna en la historia de la Fórmula 1. Se celebró en 2008 y la ganó Fernando Alonso, que representaba en esa época una carrera nocturna, porque ahorita ya tenemos muchas: Abu Dhabi, Bahrein, Las Vegas, Jeddah, etc. Pero en esa época, que no estábamos acostumbrados y que la Fórmula 1 por primera vez iba a introducir esta versión nocturna de una carrera, tenía primero que ajustar y ver cómo iba a alumbrar artificialmente, homogéneamente todo el circuito, que no hubiera ver en unas partes más luz, en otras menos, que no fueran a existir sombras, que las luces no fueran a deslumbrar al piloto, y también los pilotos por primera vez iban a tener que ajustarse y acostumbrarse a correr en un circuito alumbrado con luz artificial. Entonces todo eso fue un desafío nuevo y era algo que cada año los fans esperábamos con ansias, porque no hay nada como ver a los coches de la máxima categoría correr en un circuito nocturno. Además de eso, los pilotos confesaban que la pretemporada física que hacían era principalmente para prepararse para Singapur, y que incluso semanas antes o la semana del GP en Marina Bay ellos tenían que entrenar de una manera diferente, y aquí vamos a analizar por qué. En primer lugar, es por la temperatura. En Singapur se puede alcanzar el día de la carrera, a pesar de que es nocturna, hasta 30 grados centígrados, pero aquí el tema no es solamente ese calor, sino que se experimenta un 80% de humedad, lo cual entonces puede provocar que dentro del cockpit estés experimentando hasta 60 grados centígrados durante la carrera, lo cual te puede llevar a perder hasta mínimo 3 kilogramos de peso. Daniel Ricciardo incluso llega a comentar que en Marina Bay no podía él levantarse el visor para recibir aire, como por ejemplo vimos que lo llegó a hacer su momento el año pasado George Russell en Qatar, porque en Marina Bay, cuando abrías el visor y cuando abres el visor, el aire que te entra está más caliente que el que recibes si lo bajas, por eso ni siquiera puedes abrirlo para refrescarte. En segundo lugar, se debe a que es un circuito callejero con las típicas demandas que ya conocemos que se vive cuando la Fórmula 1 se corre en las calles que recorren los autos el día con día. Necesitas tener mucha confianza en tu monoplaza para poder llevar al límite el coche, para pasar rozando el muro y poder maximizar tu tiempo. Y además, si no tienes esto, cualquier error puntual que puedas tener te termina contra el muro. No tienes ese margen de poderte ir a alguna escapatoria, con todo y que Singapur, al igual que todos los callejeros, en ciertos puntos y en ciertas curvas tienen unas escapatorias para que no cabes a cada rato contra el muro. Entonces tienes que estar experimentando 60 grados centígrados y además hacerlo en un circuito callejero. Pero la tercera razón es lo que lo convierte en el desafío más grande de la Fórmula 1, y es el trazado como tal, porque este no es un circuito callejero como por ejemplo Jeddah o como por ejemplo Bakú, que son circuitos callejeros sí, pero rápidos, con rectas largas y con curvas de alta velocidad. O por ejemplo, no es un circuito tampoco como Mónaco, en el que es todo mucho más lento, mucho más difícil adelantar. No, haz de cuenta que es como el hermano mayor de Mónaco, pero sin ser para nada lento. Si lo comparamos con un circuito callejero de alta velocidad, como por ejemplo lo es Jeddah, vamos a poner el ejemplo de en 2023. En 2023, Checo consiguió la pole position en Jeddah con un 1.28.265. Y Sainz consiguió la pole en Singapur ese mismo año con un 1.30.984. Es decir, Checo lo hizo más rápido. Pero aquí lo que hay que destacar es que Jeddah es más de 1 kilómetro más largo que Singapur. Es decir, en un circuito casi 1 kilómetro más largo, Checo Pérez y la pole position es más rápida que en un circuito más corto. Jeddah mide 6.174 kilómetros y Singapur 4.9. Eso nos deja entrever cómo tiene una velocidad media muy baja. Y esto ha llevado a que en 5 ocasiones el Gran Premio de Singapur haya rebasado las 2 horas que tiene de límite de tiempo la Fórmula 1 para que se celebre una carrera. La última de estas veces fue en el 2022 y es por eso que se hizo una modificación al circuito para la carrera del 2023, la cual ya estaremos analizando
analizando más adelante. Para que nos demos una idea, la carrera antes del 2023 más corta, de menor tiempo en la historia de Singapur, había sido de 1.51. 5 veces había tenido que terminar con cronómetro y no con número de vueltas, porque había rebasado las 2 horas límite que pone la Fórmula 1. Entonces, no solamente es experimentar 60 grados centígrados en el cockpit, es además hacerlo en un circuito callejero, y es además hacerlo durante casi 2 horas. Es por eso que en Singapur tienes prácticamente que no desmayarte, y eso se considera un logro. Y todos estos 3 factores combinados han provocado que haya demasiados incidentes. Es también Singapur el único gran premio que tiene un porcentaje del 100% de safety cars. En 14 ediciones que se han disputado, la última de estas tomando en cuenta el 2023, han existido 24 safety cars, lo cual representa un 1.71 por carrera. Siempre ha habido leñazos. También se vuelve un reto el jet lag. ¿Cómo fue la primera carrera nocturna? Entonces los pilotos tenían que asegurarse de poder estar despiertos a la hora de la carrera y sobre todo atentos para poder reaccionar, por lo que entonces ellos tenían que dormir durante la mañana. Esto hacía que entonces los equipos buscaran hoteles que les brindaran silencio y cortinas blackout. Grosjean incluso dice que llevaba bolsas de plástico negras, las de basura, tal cual, justamente para poder tapar las ventanas por si entraba algún tipo de luz y que así pudiera descansar. Todo eso se juntaba, todo esto se acumulaba. Como si no fuera poco, también existe el riesgo de lluvia. Lo vimos en 2017, donde se armó un quilombotototototote en condiciones de mojado. La última de estas también fue en 2022, cuando lo ganó Sergio Checo Pérez. Fue retrasada al inicio de la carrera porque existía lluvia y además con tormenta eléctrica. Todo esto, toda esta acumulación de factores es lo que lo vuelve tan desafiante. Y es por eso que hemos visto cómo entrenan los pilotos, como por ejemplo Carlos Sainz cuando estaba haciendo bicicleta dentro de un sauna. También el propio Checo Pérez. Lewis Hamilton incluso llegó a decir que es como si te pones tal cual un traje de bombero con todo y gorrito en un sauna en su más alta temperatura, y además que ahí tienes que hacer pesas y tienes que hacer, pues ahora sí que tu rutina de entrenamientos, más o menos así. Tienen que llevar a un extremo los pilotos la preparación para poder sobrevivir las condiciones en Singapur, y también obviamente para acostumbrar al cuerpo, pero también a la mente, de que eso es lo que van a experimentar. Evidentemente, cuando es para un piloto novato, todo esto se enfatiza, porque de por sí, cuando acaban de ascender de la Fórmula 2 a la Fórmula 1, los pilotos no están del todo preparados con las fuerzas G, con el cuello. Lo vimos con Oliver Bergman en Jeddah, etcétera. Ahora imagínate en Singapur, donde juntas todo esto, el calor, el tiempo, las curvas, todo esto. Si nos vamos de lleno al circuito, para la edición del 2023 se le quitaron las curvas 16, 17, 18 y 19, y estas se convirtieron en una recta. Todo esto para volver al sector 3 en uno de media alta velocidad en vez de que fuera tan revirado. También, además, para la edición del 2024 de este año se introdujo ahí una cuarta zona de DRS. Esto provocó de manera inmediata la modificación de estas curvas para una recta, en que el año pasado el tiempo bajara considerablemente. El tiempo de carrera fue de 1:46:37. A pesar de eso, pues se quedaron a 13 minutos de cumplir con el tiempo límite, pero ya no fueron los 1:50, los 1:51, ni fue las 5 veces que llegó a su límite. Todo esto también es por los safety cars que han existido, entre múltiples cosas. Ahora, ¿por qué Singapur también es más desafiante? Ya analizando más específico en el circuito, es porque tienes rectas o curvas de alta velocidad, y después inmediatamente de estas curvas o rectas de alta velocidad tienes curvas de baja y de media velocidad, que son muy reviradas y que son 2 curvas seguidas. Por ejemplo, vienes de una zona de DRS rumbo hacia la primera curva del circuito y tienes 1, 2, 3, que es izquierda, derecha, izquierda, rápido, rápido todo. Después, a partir de la curva 5 hasta la curva, pasando por la curva 6 a pedal a fondo, otra zona de DRS, llegas a la curva 7, frenada en seco, tienes que girar, y luego ya tienes la 8, ya tienes la 9, vuelves otra vez a girar rápido para 8 y 9. Vas hasta la 10, donde otra vez de la 9 a la 10 tienes una mini recta. Y de repente
otra vez una parte revirada, 10, 11 y 12 y 13. Y así es como se va desarrollando el circuito de Jeddah. Por ejemplo, en la curva 1, 2 y 3, ahí en la largada siempre ha habido accidentes. Ahí, por ejemplo, fue donde vimos el triple golpe que se pegó en el 2017. Verstappen toca a Raikkonen toca a Vettel. En la curva 5 fue donde vimos después en esa misma carrera y en esa misma vuelta a Vettel manejando en reversa de manera importante. Después de la última y más nueva zona de DRS, que es entre las curvas 14 a la 16, ahí viene los dos giros más rápidos. Tienes una zona de DRS con curvas de alta velocidad, que es la 15, y llegas a la 16 y a la 17, que tienes que girar muy rápido. Sobre todo la 17 es muy importante la salida, por eso es donde los pilotos prácticamente más cerca del muro están e incluso lo acaban rozando. Zona de castigo para pilotos novatos, para gente que no tiene toda la confianza en su coche. Tienes que salir con muy buena tracción para después tomar la 18 y la 19 de la mejor manera posible, para ya pasar con la recta principal con DRS e intentar algún adelantamiento en las curva 1, 2 y 3 de este circuito, que es prácticamente un cuello de botella. Y es por todo esto que el circuito de Singapur se convierte en el más desafiante mental y físicamente para cualquier piloto de la máxima categoría. Se podrá argumentar que a lo mejor ya existe Qatar, pero para mí siempre Marina Bay va a tener un lugar especial. Ustedes déjenme en los comentarios cuál es su opinión sobre este circuito, cuáles recuerdos tienen de algún gran premio de Singapur. Si les gustó el video, además compártanlo, denle like y síganos en redes sociales como @tufórmula_ en Instagram, @tufórmula en TikTok. Estamos en Facebook, estamos en Spotify, estamos en todos lados. Suscríbase al canal de YouTube. Esto es Tu Fórmula.